Ya me hizo acuerdo, gracias. A ver, sigamos entonces. Gracias. Entonces, miren, claro, la pregunta es, cuánto aumentaría el campo si en lugar de avanzar por el campo, avanzaría por la línea recta, ¿no? Listo. Y finalmente teníamos, ¿no es cierto?, que si B era un vector de la base canónica, esta se llama derivada parcial. Y recuerden ustedes, en la derivada parcial es una de las cosas más fáciles, porque en la derivada parcial nosotros derivamos con respecto a una variable y a las demás les tratamos como constantes. No nos confundamos, chicos. Ayer hacía, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, la derivada parcial de este campo seno de y más x con respecto a y. Y claro, alguien sacaba por ahí coseno de y más 1. Entonces, miren, si voy a derivar con respecto a y, yo debo tratarle a x como una constante. Entonces digo, ¿cuál es la derivada del seno de y con respecto a y? Claro, el coseno de y. Y la derivada de x con respecto a y, como a x le trato como una constante, es como que yo les dijera a ustedes, ¿cuál es la derivada de 5? La derivada de 5 es 0. Entonces, inclusive, miren, ese ejercicio es válido cuando ustedes dicen, ¿no es cierto? Esto me confunde y es correcto, sí, en lo personal también me puede pasar, que vemos ahí una letra y queremos derivarle a como dé lugar. Entonces yo lo que suelo hacer es, le pienso como un 5, como un 4, y digo, a ver, si fuera un 5, ¿qué pasaría? Ah, ya, sí, esta sería la derivada. O esto haría con el 5. ¿Ya? Recordando un poquito, miren el vector gradiente. Primero, el vector gradiente tiene que ser calculado en un punto. ¿Sí? Porque, miren, lo que nos dice el vector gradiente es la variación del punto en las direcciones canónicas. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que ya hemos conversado de eso. No es lo mismo la variación en un punto que en otro. No es lo mismo estar parado abajo de la montaña y decir cómo varía la montaña que estar parado arriba de la montaña y preguntarse cómo varía la montaña. Entonces, justamente el vector gradiente nos indica la variación del campo en las direcciones canónicas, ¿sí? Es decir, en 1, 0, 0, 0, en 0, 1, 0, 0, 0 y así sucesivamente. Entonces, este vector es un vector de derivadas parciales, es decir, la derivada parcial 1 de f en el punto A, la derivada parcial 2 de f en el punto A, y así sucesivamente hasta la derivada parcial enésima de f en el punto A. Todo esto ya vimos la clase anterior. Entonces, miren ustedes, hago hincapié en esto, siempre, ¿no? Siempre estoy trabajando e indicando en qué punto estoy. Entonces, por ejemplo, si ustedes se encuentran con f de R3 en R, ¿sí? Y ustedes tienen por ejemplo, XY más seno de YZ, ¿sí? Ustedes pueden sacar de aquí, por ejemplo, el gradiente. Y claro, miren, yo voy a sacar el gradiente y normalmente eso es lo que se hace. Sacar el gradiente en cualquier punto. Pero ojo que no estoy diciendo solamente el gradiente de f. Estoy diciendo el gradiente en cualquier punto. Entonces el gradiente en un punto x, y, z viene dado por el gradiente de f en un punto cualquiera x, y, z. Hay veces que escriben así. Entonces ahí les saben poner la pregunta a los profesores. ¿En dónde? ¿Sí? Porque no dicen en qué punto están determinando el gradiente. Bueno. Listo. Entonces, miren,
El gradiente vendría dado ¿por qué? Por las derivadas parciales. Entonces, ¿quién está primero? Voy a la función y digo, x está primero. Acá también les saben hacer la trampa, ¿no es cierto? Dicen f de r y les ponen aquí y, z, x, por ejemplo. Entonces, lo que tengo que fijarme es en la función quién está primero. Yo no soy muy tramposo, pero se pueden encontrar con eso. Entonces, x está primero. Entonces, la derivada con respecto a x, miren, de x, y es una constante, derivo x, y. Seno de y, z, completamente constante con respecto a x, 0. ¿Cómo? Ahora, vamos a la derivada con respecto a y. Con respecto a y, la derivada sería x más z coseno de y, z. Y finalmente, la derivada con respecto a z, que aquí sería 0. Y en el otro término sería y coseno de y, z. ¿Sí? Entonces, tenemos ya tenemos el gradiente, miren, en cualquier punto de x y z. Ahora, vamos a ir haciendo algunas actividades con este ejercicio, como por ejemplo, determinar la derivada con respecto, la derivada de f, ¿no? Pongamos completo la derivada de f en, se me ocurre, en 1, 4, 0 con respecto a 3 menos 1 menos 2, ¿ya? Entonces nosotros, miren, no les voy a pedir que lo hagan, porque verán, si nos metemos con el seno y nos metemos a hacer aquí la derivada con definición, nos vamos a meter con el límite de y por z, o sea, nos vamos a complicar. Pero no, como no les estoy pidiendo nada, entonces ustedes saben, miren, f' en el punto 1, 4, 0 con respecto a 3 menos 1 menos 2. ¿Sí? Y esto ustedes saben que es igual al gradiente de f justamente en el punto 1, 4, 0, producto punto 3 menos 1 menos 2. Y esto, miren ustedes, es igual. ¿Cuál es el gradiente en 1, 4, 0? Por ejemplo, miren, aquí en y, esto vale 4, coma. X vale 1, y miren ustedes que z, como z vale 0, todo el z coseno se hace 0. ¿Cómo? Y ahora sí, miren ustedes el coseno de 0, porque z vale 0, ¿sí? Entonces, coseno de 0, 1, por y vale 4. ¿Listo? Producto punto 3 menos 1 menos 2. Miren ustedes que esto es igual a 4 menos 1, 3. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de chicos? Sí. De la misma manera, yo podría ponerles aquí a ustedes lo siguiente, miren. Determinar la derivada de f en 1, 4, 0 en dirección 3 menos 1 menos 2. Entonces aquí hay que ser muy, muy cautelosos cuando nos encontremos con la palabra en dirección o direccional. Si nos encontramos con respecto a, no pasa nada. Cojo el vector que está dado y se acabó. Pero si me encuentro en dirección, entonces tengo que ser muy cauteloso con que este de acá sea unitario. Y si no es, le transformo, le hago. Este de aquí debería ser unitario. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Digo f', 1, 4, 0, en dirección 3 menos 1 menos 2, le voy a hacer unitario.
¿Cuál sería la norma de este vector 3, 1, 2? 3 por 3, 9. 1 por 1, 10. Y 2 por 2, 14. Entonces, raíz de 14, raíz de 14, raíz de 14. Miren ustedes que esto es igual al gradiente de f en el punto 1, 4, 0, que multiplica 3 menos 1 menos 2 sobre raíz de 14, raíz de 14, raíz de 14. Esto es igual que decir 4, 1, 4, que multiplica 3 menos 1 menos 2 y todo esto, ¿no es cierto?, dividido para raíz de 14. Y ustedes el producto punto ya tienen. El producto punto es 3. Entonces les queda 3 sobre la raíz de 14. Punto. Y ahí tienen, chicos, ustedes las dos derivadas, ¿no? Miren qué fácil que es sacar la derivada. O sea, nos pasamos toda una clase entendiendo lo que es la derivada y la pendiente y el límite y haciendo por definición. Y ahora llegamos y miren, resolvemos la derivada en 2 pasos. Sin embargo, es importante entender qué es lo que está detrás, ¿no es cierto? Es entender que en un campo, yo estoy en un punto y me pregunto cómo varía el campo. Y la pregunta es hacia dónde, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen una habitación. Ustedes tienen una habitación y tienen por aquí una ventana. Por acá tienen una chimenea, o todo esto es una ventana, o un balcón. Acá tienen la chimenea. Entonces, ustedes saben que la temperatura va a estar aquí más fuerte, acá va a ir bajando, ¿no es cierto?, la temperatura, y por acá estará la temperatura más baja. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo cambia la temperatura de esta habitación? Sin contar la altura, ¿no? Simplemente viéndole desde arriba, porque alguien podría decirme la habitación es 3D y tengo que analizar. Sí, pero yo puedo, recuerden, yo puedo hacer un modelo y tomar menos información, ¿no? Justamente ustedes en ecuaciones diferenciales, cuando hablaron de modelos, hablaban de eso, ¿no? De la resolución de un modelo, cuál me da más información que otro. Pero bueno, viendo esta habitación desde arriba, yo digo la temperatura cerca de la chimenea es mayor que la temperatura cerca de la ventana. Entonces digo, ¿cómo varía la temperatura en esta habitación? Y ustedes dicen, ¿desde dónde? Pero, bueno, cojamos un punto desde aquí. Ya, ahora sí. Desde aquí, ¿cómo varía la temperatura de la habitación? Y la pregunta correcta sería, ¿hacia dónde? Bueno, entonces miren, hacia acá baja, hacia acá capaz que se mantiene, hacia acá sube, hacia acá baja pero no mucho, hacia acá sube pero no mucho, ¿sí? Entonces, eso nos indica la derivada direccional. Es por eso que es importante el punto y la dirección, ¿no? Listo, entonces. Ahora, ya sabemos que el vector gradiente, primero, tiene que ser en un punto, ¿sí? Justamente por esta idea que les acabo de dar de la temperatura de la habitación. En general, ¿qué es el vector gradiente? Es un vector de derivadas parciales que nos indicarían el cambio del campo en cada dirección de la base canónica. Ahora, hay algo más y súper importante del vector gradiente. Y esta aplicación nosotros la vamos a utilizar en muchísimas cosas. Entonces, a esto si quieren lo vamos a ver como una aplicación del vector gradiente. Entonces, esto sí quisiera que les quede súper claro y que vean el procedimiento que yo voy a hacer. Sí, es una aplicación que se usa bastante. Entonces, miren, yo digo, ¿no es cierto? Dado un campo F, y les voy a dar el típico, ¿no? Yo les he dicho, yo trabajo mucho con R2 y Rn, y R3, perdón, porque es graficable, pero no habría problema en trabajar con Rn. Entonces R2 en R, ya. Pues tengo un campo que depende de dos variables. Podríamos seguir pensando en la montaña, no hay ningún problema. Entonces, sabemos
que la derivada direccional de f en A es f' A B, esto es igual al gradiente de f en A punto B para cualquier vector B. Listo. Entonces, miren, ustedes, y claro, bueno, este punto A tiene lógica que esté dentro del dominio de F. No tendría sentido decir cómo varía la montaña desde un punto que no está en la montaña. Entonces, el punto tiene que estar en la montaña, ¿no? Listo, entonces miren, dado un campo, sabemos que la derivada direccional de f en un punto está dado por el gradiente en ese punto por el vector b. En este caso voy a anotar aquí, como dice derivada direccional, automáticamente me está diciendo que b, entre paréntesis, es unitario. ¿Sí? Esto de derivada direccional me está diciendo que b es unitario. La pregunta es, ¿cuál es el vector b o cuál es esta dirección? ¿O cuál será esta dirección? ¿Cuál debe ser? No sé. ¿Cuál debe ser mejor? Vamos nomás, borremos. ¿Cuál debe ser la dirección B? Para que ¿cuál será la dirección B? Para que f', o sea, la variación de f sea máxima. ¿Ya? Entonces, volviendo a este punto, al ejemplo que teníamos, o al gráfico que teníamos acá arriba, ahora la pregunta cambia un poco. La pregunta es, si yo me paro en el punto A, ¿hacia dónde debo moverme? ¿Sí? Para que la temperatura avance más rápido. Entonces, ustedes saben, yo me puedo mover hacia acá, me puedo mover hacia acá abajo, hacia acá arriba, hacia acá. Y la pregunta es, ¿hacia dónde debo moverme para que la temperatura avance más rápido? O lo mismo en la montaña. Ustedes están en este punto y la pregunta es, ¿hacia dónde debo moverme para escalar la montaña más rápido? Miren que si ustedes se mueven así, no escalan la montaña. Si se mueven así, bajan la montaña. Si se mueven así, van a subir lentito. Pero miren ustedes que si se mueven de esta manera, ustedes escalan la montaña más rápido. ¿Sí? Es decir, encuentran la pendiente más pronunciada para poder subir la montaña. ¿Sí? Entonces, justamente esa es una pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Sí? ¿Hacia dónde voy a tener la variación más alta, la máxima variación? No sé si está claro. Si alguien no lo tiene claro, avisa nomás. Y esto es útil para muchas cosas. Justamente en esto de temperatura, muchas veces nosotros queremos orientar las cosas hacia donde hay más temperatura. Entonces, por ejemplo, o más viento, por ejemplo. Ustedes tienen aquí, ¿no es cierto? Y tienen qué sé yo, se me ocurre, bueno, no voy a dibujar. Ustedes tienen, por ejemplo, un panel solar. ¿Hacia dónde creen que les interesa a ustedes apuntar un panel solar? Hacia donde la intensidad del sol es más grande. Entonces, y claro, muchas veces se le programa el panel solar movible para que vaya apuntando hacia donde la intensidad es más grande. Entonces, el panel solar va midiendo y dice, bueno, hacia acá está más grande, hacia allá me voy a dirigir. Entonces, muchas veces nos interesa saber hacia dónde tenemos la máxima variación. Entonces, vamos trabajando para determinar justamente lo que queremos determinar es el vector B. A ver,
¿Cuál debe ser la dirección B para que, pongamos esto de otra manera, para que la variación de f desde A sea máxima? ¿Ya? Entonces, miren ustedes. Básicamente lo que estamos buscando es el vector B, ¿no? No le conocemos. Lo único que sabemos es que B es unitario. Vamos a ver entonces, chicos, vean. Nosotros tenemos, queremos que f' desde A en una dirección B que no conocemos sea máxima. Recordemos, ¿no es cierto?, que f', que el producto punto, ¿a qué es igual el producto punto de dos vectores? Porque acuérdense que este es el vector gradiente y este es el vector dirección. Entonces esto es igual a la norma del gradiente de f en A por la norma de B y por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Es decir, por aquí tengo el gradiente de B, el gradiente de f en A, y por algún lado aquí tengo el vector B, que aparte de eso es unitario. Y entre estos dos vectores tenemos θ. Entonces el producto punto de los dos vectores es la norma del uno, la norma del otro y el coseno del ángulo entre ellos. Continuemos. Voy a poner aquí, como la norma de B es igual a 1, esto es igual que decir el gradiente de f en A por el coseno de θ. Ahora, miren ustedes que A viene dado. Entonces, como A viene dado, este valor es inamovible, pues. Es como acá arriba, miren. Ustedes tenían el gradiente de f, en cualquier punto, pero el rato que yo les di el punto A, que era el punto 140, el gradiente de B, de f en el punto 140 es 414. Es decir, inamovible, ya viene dado. Lo mismo pasa acá abajo, ¿no? Como el punto A es conocido, este gradiente de aquí ya viene dado. Lo único que yo puedo tratar de mover o tratar de ubicarle es a B, porque B es el que no conozco. Este de aquí es conocido, este es fijo, este ya está, ya es un dato. Pues no puedo yo moverla hacia algún lado. Entonces, miren ustedes que el θ sí puede variar, porque yo no sé si B está aquí, yo no sé si B está acá, yo no sé si B está acá. No sabemos dónde está B, no sabemos si B está aquí. No sabemos dónde está B. Entonces θ varía. Y voy a decir, para que este valor sea máximo, miren ustedes que el coseno de θ tendrá que ser máximo. ¿Ya? Entonces, miren ustedes. La derivada depende de A y depende de B, pero resulta que A es fijo, entonces nosotros ahora nos estamos centrando en esto de acá. Como este valor del gradiente es fijo, el único que le podría dar un máximo valor a este producto es justamente el coseno de θ. Y digo, para que este valor sea máximo, el coseno de θ tendrá que ser máximo. Entonces yo digo, esto sucede en θ igual a 0. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que el coseno varía entre menos 1 y 1, es decir, que el coseno alcanza su valor máximo cuando es 1, y esto sucede cuando θ es 0. Si θ es 0, el coseno de 0 es 1, y eso es lo máximo que puede valer el coseno. Entonces tenemos gráficamente lo siguiente.
que si ustedes tienen por aquí el gradiente de f en a, resulta que ahí mismo, hacia acá tienen, ¿sí?, el vector b, que además ustedes saben que es unitario. Ya, ahora sí, esto ya es un poquito de vectores, lo que voy a poner aquí. Si B es unitario y está en la misma dirección del gradiente de f en a, miren ustedes, B es igual al gradiente de f en a dividido para el gradiente de f en a. ¿Ya? Claro, si ustedes tienen, por ejemplo, aquí el vector, qué sé yo, unitario y por acá tienen el vector 5, 0. ¿Cuál es el unitario de 5, 0? Justamente y, ¿sí? Si ustedes tienen aquí un unitario y por acá tienen un vector, qué sé yo, 5, 5, el unitario de 5, 5 justamente va a ser este unitario 1. Entonces lo mismo pasa acá, ¿no? Resulta que he logrado determinar que para que el crecimiento o la variación sea máxima, yo debo moverme en dirección del gradiente. Entonces, en conclusión, el gradiente de un campo en un punto, en este caso, es el gradiente del campo F en el punto A, ¿sí? Entonces, en conclusión, el gradiente de un campo en un punto nos indica la dirección de máximo crecimiento del campo, pongámoslo más completo, desde ese punto. Listo, esta parte de aquí, súper importante. ¿Ya? En conclusión, el gradiente de un campo en un punto nos indica la dirección de máximo crecimiento del campo desde ese punto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Es decir, por ejemplo, y f de 2 en r de xy hasta x cuadrado más seno de xy modela una montaña. ¿No es cierto? Ustedes tienen así, por acá está el plano XY, es su dominio, y por acá está Z, que es su recorrido. Pongamos así, un montañista está en la altura o en la imagen, ¿no? O está en el punto. Me ocurre 5,0, la imagen, ¿no es cierto? Que no nos importa mucho. Es decir, si por acá está el punto 5, 0, por acá arriba está el punto 5, 0 y la función de 5, 0, que vendría a ser la altura, ¿no? Pero este es el punto A que nos interesa. Porque recuerden ustedes que el análisis de la derivada se hace en el dominio. Por ejemplo, cuando ustedes dibujan la función x al cuadrado, o más bien la ecuación x de y es igual a x al cuadrado, la función cuadrática, y yo les digo a ustedes la derivada en 5.
¿Sí? Ustedes piensan automáticamente, y' es igual a 10x, y' en 5 es igual a 20. Ustedes están todo el tiempo aquí abajo. Ustedes no están subiendo acá arriba al par ordenado, a la imagen, nada, ¿no? Ustedes están siempre en la base. Entonces, el punto que nos interesa justamente es el de la base. ¿Ya? Un montañista está en el punto 5, 0, y después sí, obviamente la altura, ¿no? ¿Hacia dónde deberá moverse para subir la montaña más rápido? ¿Ya? ¿Hacia dónde escalará la montaña más rápido? Entonces, claro, porque miren ustedes, estando en la base, yo puedo moverme en la base, ¿no es cierto? Decir, bueno, me voy a mover más o menos gráficamente, qué sé yo, me voy a mover hacia acá. Entonces, el rato que me muevo hacia acá, lo que está haciendo el montañista es subiendo la montaña hacia acá. ¿Ya? ¿Sí? Pero la dirección es justamente esta, ¿no? Esta es la dirección B. Pues toda esta idea está sucediendo en la base, en el dominio. ¿Ya? Entonces vamos a decir y a responder esto y decir, sabemos que la máxima variación o el máximo crecimiento de la montaña o de F, sabemos que el máximo crecimiento de F en 5,0 sucede en dirección, y esto es súper fácil, gradiente de F en 5,0. Punto. Como el gradiente de F primero le vamos a sacar en cualquier punto, acuérdense, ¿no? El gradiente siempre le sacamos en cualquier punto. Entonces, como el gradiente de F en XY viene dado por, mira, derivada de X al cuadrado, 2X. Derivada de seno de XY más Y, coseno de XY, coma, coseno de XY. Y tenemos entonces nosotros, el gradiente de F en 5,0 va a ser igual, reemplacemos, evaluamos, ¿no es cierto? 2 por 5, 10. Cuando y se hace 0, 0, coseno de 0, 1. ¿Listo? En esta dirección, ojo, cuando digo dirección es del unitario, ¿no? ¿Ya? Pero no importa si yo digo en dirección tal, ¿sí? Ojo con eso. Si yo digo en dirección 10,1, está bien. En dirección 1 a ustedes les indica que esa es simplemente hacia dónde me voy a mover. No quiere decir que voy a llegar al punto 10,1, sino más o menos hacia dónde me estoy moviendo. Es como que yo les diga a ustedes, normalmente ustedes dicen hacia adelante, ustedes no dicen 5 pasos hacia adelante, 3 pasos hacia adelante, dicen hacia adelante. Sin embargo, si alguien diría en dirección 5 pasos hacia adelante, yo entendería que se refiere solamente hacia adelante. Entonces podríamos decir en dirección 10,1, pero entendiendo que esto de aquí va dividido para 101. Y esta es la respuesta. Entonces, miren, esto me hace a mí entender, ¿no es cierto?, que el gradiente me dice hacia dónde voy a crecer más rápido. ¿Sí? De manera similar, miren ustedes, ¿qué pasa si yo quisiera decrecer más rápido? Es decir, si yo quisiera que esto sea mínimo. O sea, en el mismo ejemplo de la temperatura, yo les decía, desde el punto A, aquí en este gráfico de temperatura, yo les decía, desde el punto A, ¿hacia dónde me debo mover
para que la temperatura aumente más rápido. Ahora la pregunta sería, ¿hacia dónde me debo mover para que la temperatura decrezca más rápido? Entonces, miren ustedes, lo que en este caso queremos es que esto sea mínimo, ¿sí? El gradiente de f por b sea mínimo. Para que esto sea mínimo, el coseno de teta tendrá que ser mínimo. Ustedes saben que el coseno de teta es mínimo en menos 1, ¿no es cierto? Ese es el valor más pequeño, más mínimo, no más pequeño. El valor mínimo que puede tener el coseno, porque va entre menos 1 y 1, es decir, que menos 1 es lo más abajo, lo mínimo. ¿Cuándo el coseno es menos 1? El coseno es menos 1 cuando teta vale pi. Si teta vale pi, dense cuenta ustedes que b estaría en el sentido opuesto. ¿Ya? Entonces resulta que b estaría ahí mismo con el gradiente. Entonces vamos a ver. Vamos a decir, para que f' en A, en dirección B, sea mínimo, perdón, o sea mínimo, pero al mismo tiempo, esto de ser mínimo quiere decir que hay máximo de crecimiento. ¿Sí? Ya, entonces, que la variación sea mínima quiere decir que el decrecimiento es máximo, o sea que se está reduciendo lo más rápido que hay como, entonces eso le va a hacer llegar al mínimo, ¿no? Para que f sea mínimo, teta, coseno de teta sería menos 1, y esto sucede en teta igual a pi. Es decir, que ustedes tendrían el siguiente gráfico. Ustedes tendrían por aquí el gradiente de f en A, mientras que ustedes tendrían el vector b, que es el que estamos buscando por acá. Entonces yo me doy cuenta, miren ustedes que el vector b, ustedes saben que el unitario del gradiente está por aquí, y el vector b está ahí mismo, pero hacia el otro lado. Entonces, menos gradiente de f en A sobre la norma del gradiente de f en A. Muy parecido al anterior. Entonces, el gradiente me indica la dirección de máximo crecimiento y el gradiente negativo me indica la dirección de máximo decrecimiento. Es decir, si yo acá arriba les hubiera preguntado hacia dónde se debe mover el montañista para bajar la montaña más rápido, ¿sí? O sea, para ir perdiendo altura de forma más rápida, ustedes dirían en dirección menos 10,1 sobre raíz de 101. El montañista baja la montaña. Profe, una pregunta. Dime. En la derivada parcial de y no es x coseno de xy. A ver, déjame ver. Sí, creo que estoy mal, ¿no? A ver, déjame ver dónde estoy. A ver. ¿Dónde está el campo? 0 coseno x. Si me falta aquí una x, ¿no? A ver, gradiente. 0x. Coseno sería 1. X es 5, ¿no es cierto? Aquí me quedaría 5. Acá me quedaría 5. Y acá abajo me quedaría 125. Lo mismo acá. A ver, déjenme ver ahí. Ya, ahí estamos bien. Sí, gracias, está bien. Ya, entonces miren, esa es una de las importancias y una de las aplicaciones del gradiente, ¿no? Poder entender que el gradiente me indica el máximo crecimiento. Y bueno, luego, ya cuando veamos optimización,
ustedes se darán cuenta que ¿qué pasa en un punto máximo? No hay dirección de máximo crecimiento, pues, porque ustedes hacia donde sea que se mueven, ustedes decrecen, miren, en un máximo. ¿Qué creen que pasa aquí? El gradiente de f en ese punto será 0. ¿Sí? Pero bueno, pues digamos optimización, vamos a ver eso. ¿Sí? No hay dirección donde yo vaya a crecer más rápido. Pero bueno, a ver, vamos viendo. Ya, ahora miren, aquí pasa algo súper importante. Ya hay un concepto que les voy a dar, sin embargo lo vamos a tratar en este semestre de una forma un poquito más ligera de lo que normalmente lo analizamos, ¿sí? Únicamente por cuestión de tiempo. Miren, nosotros en cálculo en una variable decíamos, bueno, si una función es continua, tiene límite, o el límite existe. Y de igual manera decíamos, si una función es derivable en un punto, entonces quiere decir que es continua y obviamente el límite en ese punto existe. Acá sucede un problema, ¿sí? Por más que una función sea derivable, y aquí tengo que decir derivable en cualquier dirección, porque recuerden que ustedes acá en cálculo en una variable tienen un punto y simplemente la derivada está aquí. Sin embargo, en un campo vector escalar, ustedes saben que la variación de A puede darse en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. Es decir, la derivada de la derivada, podríamos entenderlo así, miren. La derivada, esta parte también es importante. La derivada de f, un campo, ya saben, ¿no es cierto? En A, depende de la dirección. ¿Ya? Mientras que yo a ustedes les digo f de r en r, de x en x cuadrado, y les digo, ¿cuánto es f' en 5? Ustedes automáticamente me responden 10. Pero si yo tengo acá f de r2 en r, de xy, qué sé yo, en xy, y les digo a ustedes cuál es la derivada de f en el punto, en el origen, por ejemplo, ¿cuál es la derivada de f? Bueno, eso está muy fácil. ¿Cuál es la derivada de f en el punto 3, 4? Miren ustedes que lo que les hace falta es un vector b, porque acuérdense ustedes que la derivada tiene punto y tiene dirección. Entonces, noten ustedes, miren, que la derivada de f en a depende de la dirección. Así, miren. F de R2 en R, XY hasta XY. La derivada en 3, 4, por ejemplo, viene dada por f, la variación de f, la derivada de f en el punto 3, 4, en cierta dirección b que no conocemos. Esto es igual al gradiente de f en 3, 4 en dirección b que no conocemos. Esto es igual. ¿Cuál es el gradiente de, por aquí calculemos el gradiente de f en cualquier punto x, y? Derivada con respecto a x, y. Derivada con respecto a y, x. Entonces, y, x. Esto es igual a 4,3 punto b. Miren ustedes, entonces esta parte de aquí, también es importante esto que acabo de poner. A diferencia de lo que nosotros veíamos en cálculo en una variable, aquí la derivada depende de ya. A diferencia de lo que nosotros veíamos en cálculo en una variable que directamente decían la derivada en 5 vale tanto. Acá por más que yo les dé el punto,
ustedes necesitan una dirección. Entonces, miren ustedes que la derivada en un punto depende de una dirección. Esto podrían escribirlo inclusive de esta manera. Ya. Si quieren, esto podrían escribirle como 4b1, porque este b podría, a b, como estamos en R2, b tendrá dos componentes, b1, b2. 4b1 más 3b2. Entonces, miren ustedes que al fin y al cabo la derivada depende de las componentes del vector b. ¿Ya? Entonces, miren, dependiendo de muchas cosas, esta derivada va a existir o no. Es decir, en pocas palabras, miren, chicos, la derivada de f en el punto 3, 4 puede haber en muchísimas direcciones. Y resulta que, aunque la derivada existe en todas las direcciones, no nos garantiza continuidad. Esta es una parte que un poquito a veces nos sorprende y decimos, aunque la derivada de f en a exista en cualquier dirección, ¿sí? A esto me refiero en cualquier dirección, ¿no? Miren, aquí está la derivada de a, de f en a en cualquier dirección. Aunque la derivada de f en a existe en cualquier dirección, no nos garantiza continuidad en a. ¿Ya? Entonces aparece un nuevo concepto, que es la diferenciabilidad, que lo vamos a tratar muy ligeramente, para suerte de ustedes, ¿no es cierto? Este concepto es más grande que la derivada, ¿sí? Entonces, antes de entrar a los detalles, yo solo quiero que entiendan que la diferenciabilidad implica la diferenciabilidad en un punto, ¿no? Obviamente, implica derivada en cualquier dirección. Es decir, si yo digo que un campo es diferenciable en tal punto, vamos a decir, existe la derivada en cualquier dirección. ¿A qué se refiere esto? Miren, ustedes se podrán imaginar cómo es que no existe la derivada en cierta dirección. No sé, se me ocurre, por ejemplo, una función que es, qué sé yo, así, y aquí se corta y aparece acá abajo por acá, y aquí está cortado. Entonces yo les digo, probablemente aquí la derivada en esta dirección no exista porque la superficie continúa acá abajo. Entonces, si yo cojo aquí y trato de moverme hacia acá, no me voy a ningún lado, sino que salto acá abajo. Entonces, esta derivada no existe. Algo así podría ser, ¿no es cierto? Habrá que ver ejemplos más específicos, pero más o menos esa es la idea, ¿no? O, por ejemplo, ustedes tienen una superficie así. Ya, esta es una superficie de escalón, ¿no es cierto? Como la función escalón. Y les digo, miren, hacia acá me muevo, no hay ningún problema, hacia acá me muevo también, hacia acá también. Pero si me trato de mover hacia acá, yo ya no puedo analizar la variación del campo. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que en este punto rojo que acabo de dibujar, existen ciertas derivadas, probablemente las rojas hacia la izquierda, pero las azules hacia la derecha como cambio de definición. Lo más probable es que no sea derivable. Entonces ahí tienen, por ejemplo, una función que en ciertas direcciones, en un punto, no, una función que en cierto punto, en ciertas direcciones es derivable y en otras no es derivable. Pero si es diferenciable, entonces automáticamente yo sé que en cualquier dirección la derivada existe.
Entonces, ¿no es cierto? La diferenciabilidad implica que la derivada en cualquier dirección existe. ¿Qué más implica? Implica continuidad. Y por ende implica que el límite existe. Listo, entonces ahora entendamos qué es esta propiedad de la diferenciabilidad. Verá, la diferenciabilidad en un punto lo que nos dice, les voy a dar un poquito así la teoría súper rápido, sin embargo al final simplemente les voy a dar la idea geométrica de la diferenciabilidad. Miren ustedes que si yo en este punto de aquí asiento un plano, yo me puedo aproximar por el plano a cualquier punto. Por ejemplo, digamos que ustedes quieren moverse del punto rojo hasta el punto azul por la superficie. Yo les digo a ustedes, no, mejor movámonos al punto azul, pero por el plano. Y solo llegamos hasta acá, lo que ya hemos visto algunas veces, ¿no es cierto? Entonces, miren, si yo tengo la capacidad de acercarme al punto azul por el plano, pero en cualquier dirección, ¿no? Entonces, no se olviden que estamos partiendo de aquí en cualquier dirección. Entonces, ustedes dicen, no, ahora yo me quiero ir hacia acá. Y les digo, bueno, el plano también va hacia allá, entonces vamos hacia allá. Y llego hasta acá. Y así sucesivamente alguien dice, no, me voy a mover hacia acá. Y digo, bueno, vamos con el plano hacia allá. Y llegamos hasta acá. Entonces, miren que desde el punto rojo central, he logrado aproximarme a cualquier punto que está alrededor. He logrado aproximarme por un plano. ¿Sí? En cambio, noten ustedes en la pirámide, justamente en este punto de aquí, yo asiento un plano y con la inclinación que quieran, porque ustedes pónganse a pensar. Lo de la izquierda es como la mitad de un balón de fútbol, ¿no es cierto? Pensemos en una semiesfera en el gráfico de la izquierda. En una semiesfera ustedes dense cuenta que se asientan un plano, básicamente le asientan y el plano solito toma su inclinación el rato que le asentamos sobre un punto. Pero si ustedes a un plano le asientan sobre una pirámide, el plano va a quedar un poco ahí, no se va a adaptar muy bien. ¿Sí? Entonces, yo quiero, entonces ustedes tal vez otro le pondrá el plano así, ¿no? Bueno, no importa cómo le dibujen. Entonces, miren, yo digo, bueno, me quiero acercar de la misma manera que hice en el gráfico de la izquierda, me quiero acercar acá. Pero no me quiero acercar por el plan, por la curva, por la superficie azul, sino que me quiero acercar por el plano. ¿Les parece que me he acercado? No, no es cierto. Sí, no de la forma en que sucedió a la izquierda. Entonces, hay veces que en una superficie nosotros podemos acercarnos a los puntos que están alrededor, como acá, este punto de aquí al punto rojo. Dense cuenta que yo me pude acercar a todos los puntos que están alrededor, me pude acercar por un plano. Mientras que en el gráfico de la pirámide, no puedo acercarme a los puntos que están alrededor del punto azul. No me pude acercar por el plano. De hecho, por el plano hasta me alejé. ¿Sí? Cada vez quedo más lejos si me voy por el plano. Pero si ustedes alguien le dice, no, es que el plano, entonces si me quiero acercar a ese punto azul, yo le voy a dibujar al plano inclinado así. Y ahora sí, si me voy desde el punto azul hacia este otro, entonces ahora sí por el rojo me aproximo. Correcto. Pero ¿qué tal si el punto está acá atrás? En la cara de acá atrás. Y ustedes se tratan de acercar por el plano y les toca irse hacia atrás. Entonces, en lugar de acercarse, se alejaron. ¿Sí? Entonces, miren,
justamente no vamos, ¿no es cierto? Hay superficies en las que podemos aproximarnos alrededor por un plano y hay otras que no. Entonces, miren, ahí viene yo la clase anterior les daba un poquito lo que era la aproximación lineal y les decía, si yo quiero llegar a una altura de f de a más h, primero tengo que llegar a una altura a, después tengo que crecer la derivada, ¿no es cierto? Bueno, este es un poquito, bueno. Entonces decía, acuérdense que solo le voy a dejar así nomás por ahora. Yo les decía, para poder llegar a la altura que quiero, primero tengo que llegar a la base, después me muevo, recuerden ustedes que esto que acabo de subrayar que representaba la altura que ganaría por la recta, y a esto le sumamos que cometo cierto error, que depende obviamente de cuánto me muevo. No es lo mismo desplazarme 10 y cometer un error que desplazarme 1 y cometer un error. Pues noten ustedes que el error es igual a f de a más h menos f de a menos el gradiente de f en a. Punto. Bueno, aquí va a haber un cambio, punto h, acá pongamos de nomás h. H es lo que me desplace. Entonces, miren, ¿sí? Como ustedes se darán cuenta, en esta semisfera, en el gráfico de la izquierda, el error tiende a 0. Mientras que en el gráfico de la derecha, al error no logro minimizarle. De hecho, miren en el gráfico de más a la derecha, el error en cierto punto es terrible, ¿no es cierto? Me acerqué por el plano y más bien lo quise es alejarme. Entonces, si realmente yo tengo la capacidad de aproximarme de forma lineal a un punto, era esto, ¿no? Ya. Y yo me aproximo por la recta. Acuérdense que esta parte de aquí era la derivada de f en a por h, ¿no? Acuérdense de esta parte. ¿Por qué? ¿Qué es f'? F' es la tangente. ¿Qué es h? El cateto adyacente. Entonces, ¿cuál es el producto de la tangente por el cateto adyacente? Justamente el cateto opuesto. Y aquí estaba el error. Entonces, miren ustedes que para llegar a esa altura, primero tuvieron que llegar a f de a, después tuvieron que llegar a este cateto opuesto, que es básicamente la tangente por el cateto adyacente, y finalmente un error. Eso es lo que estoy haciendo yo acá al lado izquierdo. Es decir, para subir toda la altura, primero subí f de a, después subí por la recta, que es justamente esta parte de aquí. Miren ustedes que por aquí subí por la recta, que es esto. Y finalmente me doy cuenta que cometí un error. Pero si la aproximación lineal está bien, dense cuenta que ese error va a tender a 0. Entonces ustedes tienen que el límite, cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a menos el gradiente de f a punto h sobre h. ¿Por qué le pongo sobre h? Porque el error es relativo. No es lo mismo cometer un error de 1 en 1000 que cometer un error de 1 en 2, ¿no es cierto? A ustedes les piden que entreguen 2 cosas, lo que sea, 2 ejercicios, y ustedes entregan 2 y dicen, profe, pero solo, perdón, les piden 2 y entregan 1, y ustedes dicen, profe, pero solo me faltó 1. Sí, pero resulta que ese 1 era la mitad del trabajo. Pero si ustedes les piden 1000 ejercicios y ustedes entregan 1 menos, obviamente que cabe decir, pero solo es 1 menos. Hice 999. Entonces, el error siempre es relativo, ¿no es cierto? Entonces nosotros, miren, sabemos que lo que está arriba miren, este denominador que es el error, ¿no es cierto? Perdón, el numerador es el error. Si nosotros tenemos la capacidad de aproximarnos linealmente, este error tiende a 0.
Y justamente esta es la definición de diferenciabilidad. Pero si arriba nos íbamos a complicar con un límite, ¿sí? Imagínense acá abajo, y de hecho esto es la norma, porque acá nos metemos en otro lío que lo de arriba es un vector. O sea, bastante complicado esto. Entonces, esta es la definición que ustedes, a los que leen, y sí les sugeriría que lean, porque en las hojas de resumen que yo les subo hay ejemplos que yo no los hago aquí, por dos motivos. Si está muy fácil, es porque entonces yo puedo hacer otro, y el más fácil ustedes lo entienden. Y si el ejemplo de los apuntes está muy difícil, la verdad es porque este semestre no podemos hacer cosas demasiado complicadas por ciertas cosas, ¿no? Para mí no es lo mismo explicarles un ejercicio en la clase y verles y poder conversar sobre eso que hacerlo aquí, que a veces digo preguntas y no recibo ninguna respuesta. Entonces, sin embargo, para los que tienen interés, ¿no es cierto?, en ver este tipo de ejercicios o los apuntes también están, las hojas están más ordenadas, ustedes tienen las definiciones en orden, ustedes podrían usarlas para ir más o menos siguiendo el curso de la materia. Entonces, miren, esta es la definición de la que está encerrada así en un rectángulo rojo. Esa es la condición que debe cumplirse para que f sea diferenciable en A. Sin embargo, nosotros vamos a pensar solamente en la idea geométrica de acá arriba. Vamos a decir que un campo es diferenciable en A si un plano se adapta, ¿sí? Si un plano se adapta en ese punto, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen una superficie y un plano se puede adaptar en cierto punto de la superficie, decimos entonces que es diferenciable, como en el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la izquierda, o si ustedes se imaginan una esfera y le quieren adaptar un plano, se dan cuenta que el plano fácilmente se adapta a la esfera. Y cuando digo se adapta, no solo quiero decir que se asienta. Yo quiero decir que si ustedes le mueven al plano, el plano se mueve de forma suave sobre la esfera. Entonces imagínense ustedes una esfera, le ponen un plano encima y le mueven un poquito al plano. ¿Qué es lo que va a pasar si le mueven un poquito al plano? El plano se va moviendo de un punto a otro y se va asentando. Es decir, ¿no es cierto? Ustedes tienen aquí una esfera y en este punto le adaptan un plano. El rato que ustedes le mueven al plano un poquito, se asienta en este punto. Le mueven otro poquito, se asienta en este punto. Le mueven otro poquito y así el plano, ustedes le van moviendo de un lado al otro, ¿no es cierto? Le van empujando al plano de un lado al otro y se dan cuenta que se va moviendo de lado ahí y se va asentando alrededor del punto original. Pero si ustedes en una pirámide le tratan de mover al plano de un lado a otro, nunca se les asienta en ningún otro punto. Entonces, esa es la idea básicamente de diferenciabilidad, ¿sí? Que yo puedo asentarle un plano y el plano se adapta y se mueve de forma suave sobre la superficie, que es exactamente lo que yo hice aquí en letras. Es decir, aquí yo dije, un plano es una superficie es diferenciable en un punto si el error en la aproximación lineal tiende a cero, que es lo mismo que está acá, pero en un dibujo. Esto quiere decir que el error en la aproximación lineal tiende a cero, es decir, que la aproximación lineal es posible. ¿Qué quiere decir que la aproximación lineal es posible? Que yo tengo un plano que es muy parecido a la superficie en ese punto, ¿sí? Es decir, si ustedes cogen el pedazo de una esfera y le hacen súper, 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 súper pequeño, básicamente, ¿qué tienen? Un plano. Pero si ustedes cogen la punta de una esfera o los puntos, lo que está alrededor de la punta de la esfera, y le hacen súper, 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 súper pequeño, ustedes no van a tener, definitivamente no van a tener un plano, sino que van a seguir teniendo una punta súper, súper, súper pequeña. En pocas palabras, ¿no es cierto? Más o menos lo que hacían en cálculo en una variable. Cuando tienen puntas no es derivable. Acá exactamente lo mismo.
Si tienen puntas, entonces no es diferenciable. Miren ustedes la pirámide, ¿no? Si ustedes sacan un pedacito de la pirámide, qué sé yo, a la pirámide le cortan aquí y luego le cortan más arriba y le siguen cortando cada vez más arriba, ustedes van a seguir teniendo una punta. En cambio, si ustedes a una esfera le van haciendo más pequeño y le van cortando un pedacito aquí, un pedacito de la esfera, lo más parecido que van a tener es un plano. Eso básicamente es la diferenciabilidad. ¿Por qué tanta lata con la diferenciabilidad? Por un simple motivo. Porque ustedes en muchos ejercicios, en muchos enunciados, se van a encontrar con que F es un campo diferenciable. Todo el tiempo se encuentran con eso. ¿Para qué se les indica que un campo es diferenciable? Por esto. Para que no se pregunten ustedes si existe la derivada, para que no se pregunten si es continuo y para que no se pregunten si el límite existe. Pues digan, ah, ya, ¿cómo es diferenciable? No hay problema, existe la derivada. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros indiquemos o cuando se indique, ¿no es cierto?, que tienen un campo diferenciable, es justamente para esto. Para que ustedes entiendan que, que tiene todas estas propiedades. Ahora, ¿cómo prueban la diferenciabilidad? Entonces aquí viene la condición necesaria y suficiente de diferenciabilidad. Esa sí les voy a pegar porque es una condición facilita. ¿Ya? Ya les voy a leer esto, solo que quiero pegarles otra cosa. Miren ustedes lo que dice ahí. Primero leamos la parte amarilla. Dice, geométricamente una función es diferenciable en un punto cuando existe un plano que se aproxima bien o que aproxima bien su gráfica en un punto. Que es justamente lo que les dije, ¿no? Si ustedes cogen un puntito de la esfera y le cortan un pedacito súper pequeño alrededor, lo que les va a quedar es algo muy parecido a un plano. Pero si ustedes tienen una esfera, perdón, una pirámide, y le cogen la punta y le cortan un pedacito que esté alrededor de la punta, ¿ustedes creen que se van a deshacer de la punta? No, les va a quedar punta mismo, entonces la punta no se aproxima a un plano. Entonces, esa es la idea geométrica de la diferenciabilidad. Ahora, ¿cómo vamos a probar que es, diferenciable? Nosotros vamos a probar que es diferenciable con la continuidad de las derivadas parciales. ¿Ya? Entonces, ustedes cogen un campo, sacan las derivadas parciales, y si las derivadas parciales existen, entonces, son continuos en ese punto, ustedes pueden decir que es diferenciable. Por ejemplo, ustedes se encuentran con el punto, con el campo f de R2 en R, de XY, hasta la norma de X. Qué sé yo, más XY. Miren ustedes que aquí tengo un problema, ¿no? Aquí yo digo el gradiente de f en cualquier punto XY es igual a la derivada del valor absoluto de x con respecto a x más y, ¿no es cierto? Coma, la derivada del valor absoluto de x en y es 0 y la derivada de xy en y es x. Miren ustedes que yo no he podido derivar el valor absoluto, ¿sí? Y le he dejado como la derivada del valor absoluto. Entonces yo les voy a preguntar,
¿existe el gradiente de f en 0, 0? No, ¿no es cierto? Porque miren, en 0, 0, ustedes recuerden que si el valor absoluto x es igual a menos x de x cuando x es menor que 0 y x es mayor o igual que 0, ustedes recuerden que la derivada del valor absoluto es menos 1 para x menores que 0 y 1 para x mayores que 0 y no es derivable en 0. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Entonces el valor absoluto, justamente el gráfico del valor absoluto es este, y ustedes aquí tienen una punta y dicen, bueno, a este lado sí es derivable, a este lado también es derivable, pero justamente en la punta no es derivable. Entonces ustedes saben que no existe, ¿ya? Entonces miren, aquí tienen un ejemplo en que el gradiente no existe y por ende no es continuo y por ende no es diferenciable. Entonces decimos f no es diferenciable en 0, 0. ¿Ya? Listo. Ya, ¿cómo prueban entonces que un campo es diferenciable en un punto? Prueban que las derivadas parciales sean continuas en ese punto. Entonces, por ejemplo, si yo cojo otro campo y digo f de R2 en R de xy, x cuadrado y menos x, ustedes dicen, bueno, las derivadas parciales son, estas son las derivadas parciales, ¿no? ¿Por qué le escribí como gradiente? Porque el gradiente es un vector de derivadas parciales. Acá no dice nada del gradiente en el teorema 13, dice un campo escalar f y un punto A, si existen las derivadas parciales de f alrededor de A, entonces f es diferenciable. Pero claro, las derivadas parciales justamente están en el gradiente. Pero pueden hacerlo así, miren, la derivada parcial de f con respecto a x es igual a 2xy menos 1 y la derivada parcial de f con respecto a y es igual a x al cuadrado. Esta es continua, esta también es una función continua. Ya hemos hablado de eso cuando les dije ustedes pueden sacar el límite cuando saben que una función es continua, porque si una función es continua, ustedes saben que el límite es igual al valor evaluado, a la función evaluada en ese punto. Entonces, yo les decía, ¿y cómo reconocemos funciones continuas? Fácil, ¿no? Habíamos quedado en funciones polinómicas, en funciones, inclusive en división de fracciones, siempre y cuando la fracción de abajo no sea 0. Habíamos hablado de la función seno, de la función coseno, de la función logaritmo, obviamente en su dominio, que es mayor que 0, ¿no? Habíamos hablado del exponencial. Todas estas funciones de las que estoy hablando son funciones continuas. Inclusive la tangente dentro de cierto dominio, ¿sí? Dentro de cierto intervalo. Listo. Entonces, para eso nos sirve la diferenciabilidad, ¿sí? Para entender que es una propiedad que implica todas las demás. Entonces, si nosotros logramos probar que es diferenciable, entonces de las demás propiedades no nos preocupamos. Sin embargo, recuerden, si yo digo que no es diferenciable, esto no implica nada. Yo solamente tengo que P, si es diferenciable, implica Q, pero si ustedes tienen que P no es diferenciable, no tienen nada. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces no me saldrán con que, es que F no es diferenciable, entonces no existe límite. No, negado. La diferenciabilidad me sirve para entender que las otras implica las otras, pero no, si no es diferenciable no implica nada. Listo. Hagamos una pausa de unos 3 minutos, chicos. Comencemos 8:35, 8:35 y continuamos con algunas cosas, ¿sí?
Inge, ¿podría subir un poquito más para copiar la parte que está un poco arriba? Por favor. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Dime. Tengo una pregunta sobre límites por trayectoria. Ah, ya. Ya, entonces verán. eh, dejemos lo que les iba a enseñar. Dejemos pendiente para a la clase del jueves. Bien que me hace acuerdo. Voy a hablar, sí, sobre límites por trayectorias, a hacer hincapié en algunas cosas. Y también, eh, déjenme ver, espérense un ratito. Profe, yo tengo una observación respecto al control del sábado que quería conversarle. Dime. Es que era en un ejercicio, usted nos pedía que determinemos cuáles eran los conjuntos de nivel y había que escribir. Y yo se lo puse en forma de definición y la respuesta era hiperboloides. Entonces no sé, pues si ya mismo me quedé mal o puede usted, no sé, tomar en cuenta la definición que le puse, no sé. No, porque a ver, lo que yo inclusive, a ver, a personas que escribieron paraboloides con alguna otra cosa, paraboloides centrado en tal punto, orientado en tal punto, o inclusive estuvieron con errores ortográficos por ahí, les he validado. Pero no, pues la idea, claro, imagínate que coger y escribir la definición es fácil. Lo que yo quería ver, si ustedes tienen la capacidad de la definición, darse cuenta qué mismo es. Eh, yo no he cogido en ningún ejercicio que he hecho y les he botado la definición y se acabó. Yo todo el tiempo les he explicado qué representa cada uno. Entonces, claro, para mí era importante que ustedes sepan qué figuras forman. La mayoría lo ha hecho bien, sin embargo, ¿no? Eso sí también es importante que sepan. Ya, listo. Es que como no decía, yo dije, ve, qué bruto. Sí, puse la definición, o sea, puse una ecuación básicamente. Pero bueno, ya, Claro. listo. Ya, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ya, entonces vamos a hablar justamente sobre el control, si quieren también sobre la examen de la próxima semana. Ya, entonces, solo dame un segundito. Ya, a ver, vamos al cuaderno entonces, ¿no es cierto? Algunas cosas sobre el control. Bueno, el promedio me parece que fue de 6.5. Eh, si hubiera esperado un poquito más, pero bueno, a veces puede ser, ¿no es cierto? Y eso ya es un poquito difícil de manejar, o ya lo pensaré. Eh, podría de alguna forma afectar que no, que su profesor de teoría y ejercicios no sea el mismo, ¿sí? Eh, a veces, si tienen una hoja de ejercicio muy complicada, sí les invito a ver el video de... Si, si su clase les queda súper clara y no tienen dudas, les invito a... Bueno, ya no pasa nada, pero si tienen dudas, son ustedes los que tienen que afrontar algunas cosas, como por ejemplo, si no está claro algunos ejercicios. Y en la teoría lo mismo, si no está claro, pregunten. Si haciendo el deber tienen dudas, pregunten. Tienen videos de otras clases también, pueden un poquito explorar y ver si viendo un video de otra clase en algo les ayuda.
Los deberes, miren, estaba calificando deberes, bueno, todavía no bueno, yo no soy su profesor de ejercicios, pero calificando los deberes, yo no puedo ponerme a calificar y ver que lo hayan hecho bien, ¿sí? Y eso el estudiante tiene que entender. El deber simplemente es una sugerencia que el profesor lo hace y dice, miren, estos ejercicios sería bueno que resuelvan. Y es su problema, ¿no es cierto? Si los resuelven a conciencia, si copian, si les suben a medias. Imagínense para el profesor ponerse, yo tengo cursos de Edo, cursos de esto, ahora nos cargan con estudiantes, encima más se me llenan 50 cada grupo. Entonces, imagínense ponerme a ver de ejercicio en ejercicio si ustedes han hecho bien. Son ustedes los responsables, chicos, del momento en que se les propone un deber. Son ustedes los responsables de ver si pueden o no hacerlo. Entonces, si a mí alguien y yo le mando un deber y no me hace preguntas, entonces yo lo único que pienso es que esa persona el deber lo tuvo bastante claro. Y es la responsabilidad de ustedes si algún ejercicio o algo no entendieron, entonces recurrir a sus profesores y decirles, bueno, este ejercicio no entiendo. ¿Ya? Yo he sido enemigo de dar puntaje por deberes. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo. Porque depende de ustedes si quieren hacerlo o no. Habrá estudiantes que simplemente cogen los ejercicios, les leen y dicen, ah, bueno, este se hace más o menos así, este asado, y ya está. Habrá otros estudiantes que cogen 5 ejercicios y no es suficiente y dicen, y me han dicho algunos, profe, ¿de dónde puedo sacar más ejercicios? Entonces, ya los ejercicios que a ustedes se les proponga como deber, ya depende de ustedes cómo los manejen. Sin embargo, por la situación, y ustedes tienen que entender que muchas cosas en el mundo están cambiando, al menos hasta por esta situación, claro, se ha pedido que seamos más recursivos, es decir, que les demos a los estudiantes más recursos, deberes, talleres, controles, pruebas, exámenes, para que el estudiante pueda ir todo el semestre sumando puntitos, puntitos, puntitos y y le pueda ir mejor. Y eso es justamente lo que ustedes verán que estoy haciendo, ¿no es cierto? Un control un sábado, un control otro sábado, deberes, en teoría mandamos apuntes, hacemos actividades en clase, muchas cosas, inclusive algunos participación, algunos profesores yo no lo hago porque la participación es para 3 o 4 estudiantes, siempre los mismos, y un pobre estudiante que es tímido y no quiere hablar, entonces 0 en participación. ¿Cómo así? No estoy de acuerdo. Entonces, aunque también quisiera que no sean tímidos, ¿no es cierto? Que vayan perdiendo el miedo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, sin embargo, por la situación se está dando un puntaje a deberes y yo lo único que puedo ver es que ustedes cumplan a los que les mando deberes. Y lo mismo supongo que hace su profesor, su profesora. Entonces, por favor, chicos, en tema de deberes, son ustedes los que tienen que decir esto entiendo y esto no. No somos nosotros los que tenemos que coger y escribirle, oiga, joven, estuve viendo su deber y ha hecho mal el ejercicio 1. No, definitivamente no. Son ustedes los que dicen, profe, estoy haciendo el deber y no puedo el ejercicio 1, por favor, ayúdenme. Con el tema de límites por trayectorias, miren ustedes, cuando ustedes tienen un campo F de Rn en R y tienen ustedes una trayectoria alfa de cierto intervalo, aquí voy a hacer más bien así, tienen ustedes el campo de omega subconjunto de Rn en R y ustedes tienen una trayectoria desde un intervalo I de R hasta Rn. Nosotros decíamos, ¿no es cierto?, que el límite de f por la trayectoria alfa venía dado por f compuesto por alfa de t, cuando t tendía a cierto t sub 0. La clave aquí es la siguiente, es esto, miren. Yo estoy componiéndole. Dime. Disculpe la interrupción. ¿Va a ser la corrección, tiene la corrección del control del sábado en algún lado? La corrección. Sí, ¿Ustedes tienen las respuestas correctas o no? sí, pero es que hay un ejercicio, por ejemplo, que yo lo intenté hacer de nuevo y no me sale la respuesta correcta de ahí.
Puedo hacer, me dices cuál es y lo hacemos, ¿ya? Sí, Pero, permítame un momentito ya. Continúe, ya le digo. ya, ok, gracias, gracias. Ya, a ver. Ya, entonces verán. Cuando decimos el límite por una trayectoria, yo les hacía un gráfico y les decía, miren, yo tengo este campo que va de R2 en R, ¿no es cierto? Y yo quiero calcular el límite en el punto, recuerden ustedes que los límites se calculan de nuevo, igual que la derivada, se calculan en el dominio. Ustedes no dicen límite de x al cuadrado cuando y, no, ustedes en el dominio calculan el límite. Entonces yo me encuentro por aquí un punto A, ¿sí? Y hasta ahí tengo y quiero calcular el límite en este punto A. Es decir, quiero ver acá arriba hacia dónde me acerco. Entonces miren ustedes, tienen de R2 en R, ¿no? Tienen un par ordenado A1, A2, y tienen una altura que le corresponde a este par ordenado A1, A2. Ese es el campo de R2 en R. Y yo digo, me quiero acercar a A, pero ustedes saben que yo me puedo acercar a A de infinitas formas. ¿Sí? Entonces, miren ustedes. Yo digo, bueno, me voy a acercar a A por este camino. Pero este camino, igual está en la base, ¿no? Por si acaso. Todo esto estoy trabajando en el dominio. Dense cuenta que este es una curva, está azul. ¿Sí? Es una curva. Entonces yo digo, ¿cómo obtengo esa curva? Fácil. Yéndome y desde cierto, o así más bien, desde cierto intervalo de los reales, les hago pasar a estos puntitos reales, les hago pasar por alfa, y acá tengo pares ordenados. Es decir, que alfa va de R, miren, hasta R2. Entonces aquí tengo, miren, una trayectoria que va de R en R2 y un campo que va de R2, que sería este punto A, hasta una altura R. Entonces tengo justamente lo que está acá arriba, ¿no? Tengo alfa que va de R en R2 y tengo el campo F que va de R2 en R. Profe, ya encontré. ¿Qué fue? Profe, ¿me escucha? F. A los chicos están por ahí. Sí. ¿Hasta dónde me quedé? Se fue el internet. No, ya ni siquiera estoy compartiendo. A ver. Ya. Entonces, a ver, les explicaba esto del límite por trayectoria. Entonces, miren, básicamente, recapitulando, porque no sé hasta dónde me quedé. Tengo una montaña así roja, ¿no es cierto? Una superficie así roja. Entonces, miren, yo quiero encontrar el límite en A, pero el problema es que al punto A yo me puedo acercar de muchas formas. Entonces me voy a acercar por esta curva azul. ¿De dónde sale esta curva azul? Recuerden ustedes trayectorias, ¿no es cierto? Ustedes le iban dando un valor real
¿sí? Le iban pasando por alfa y al otro lado le salían pares ordenados. Y estos pares ordenados se juntaban y van formando justamente una curva, ¿ya? Entonces a esa curva quiero hacerle pasar por A. Es decir, miren ustedes, que si ustedes cogen una curva y le dibujan por acá, ¿cómo voy a calcular yo el límite en A? Si esta curva ni siquiera pasa por A, ¿sí? Entonces, miren ustedes, es importante encontrar, y aquí está la clave del límite por trayectorias, es importante encontrar un T sub 0 que al pasarle por alfa, justamente el par ordenado que nos dé sea alfa de T sub 0 sea A. Entonces, de esa forma yo garantizo, ¿sí?, que esta curva va a pasar cerca de A, ¿sí? Entonces, miren, cuando ustedes hacen la composición en general de dos funciones, ustedes verifican que esto tenga sentido. Es decir, que el recorrido de la que va a componer pertenezca, ¿sí?, al dominio de la que está compuesta, ¿sí? Porque no tendría sentido componer, ¿no es cierto?, por ejemplo, la función logaritmo natural de x no valor absoluto, x, y ustedes le quieren componer con g, esta composición no tendría sentido, ¿sí? Porque miren ustedes a g, cualquier valor que le den en g al parámetro t, ¿qué les va a salir al otro lado? Siempre un número negativo, ¿sí? Porque es t cuadrado, entonces del e les va a salir un número negativo, entonces no le van a poder componer acá arriba porque la función f va desde los reales positivos, entonces no es posible la composición. Entonces ustedes siempre ven que este recorrido de g y este dominio de f tengan sentido. Lo mismo acá. El recorrido de alfa y el dominio de f tienen que tener sentido, pero no sentido en todos los puntos. Sentido en el punto A, que es el punto de análisis. Entonces, ustedes lo que siempre tienen que probar en límites por trayectorias es probar que existe un T sub 0 real, ¿no? Esto es un valor real. Tal que al evaluarle a ese real en T sub 0, ustedes lleguen al punto A. ¿Ya? Entonces yo otro ejemplo que les suelo poner es, les digo, calculen el límite cuando t tiende a 0 del logaritmo natural de t. Y ustedes dicen, bueno, esto es menos infinito. No existe, pero ustedes pueden decir que es menos infinito. Pero si a ustedes yo les suelto la pregunta, el límite cuando t tiende a menos 5 del logaritmo natural de t, ustedes dirían que si el logaritmo natural está acá y el menos 5 está acá, estoy demasiado lejos. ¿Cómo me pide el profe que calcule el límite en menos 5? Lo mismo acá. Para yo poder calcular el límite por una trayectoria, esa trayectoria debe pasar por el punto de interés. Si esa trayectoria está por acá, entonces simplemente no lo puedo hacer. La persona que me preguntó de límites, no sé si está más claro o tiene alguna pregunta más puntual. Sí, o sea, por ejemplo, digamos que me piden el límite en el punto 00, en el punto 07, ¿verdad? Ese sería el A. A ver, en el punto 07, me dicen encuentre de cualquier trayectoria, me dicen encuentre el límite en el punto 07. Entonces, pero me piden encontrar por trayectorias rectas. Ya. Entonces, yo tendría que buscar una trayectoria recta y el T sub 0 que me dé el 0.7, el 0 y 7. Ya, claro, límite en 0,7 por una recta, por ejemplo. Pues yo cojo y dibujo y digo, a ver, voy a coger el punto 0,7, ¿sí? Y voy a ver qué trayectorias rectas pasan por ahí. ¿Cuántas rectas pasan por un punto? Pasa esta, que podría ser, miren, alfa de R en R2, T, y podría ser
0,t. Mira. Si t es igual a 7, tienes que alfa de 7 es igual a 0,7. ¿Ya? También tienes, mira, yo podría decir beta, apaguen los micrófonos por favor chicos, R2, T, hasta, se me ocurre, T más 1, y T más 8. Este también es una recta. Y noten ustedes que si t es igual a menos 1, ustedes tienen alfa de menos 1 igual a 0,7. Y así yo podría sacar infinitos, ¿no es cierto? Pero no solo, ahorita saqué la recta esta, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Yo también podría decir gamma de R en R2 desde t hasta, déjenme pensar, t, t cuadrado más 7. Esa es una parábola. Y miren ustedes que si yo a t le doy el valor de 0, ustedes tienen que, aquí era beta, ¿no? Beta, ustedes tienen que gamma de 0 es igual a 0,7. Pues miren, ahí ustedes tienen 3 trayectorias que pasan por el punto 0,7. Sin embargo, si a ustedes les doy la función delta, y les digo de R en R2, y les digo T, y les digo T más 4, T, la pregunta es, ¿existe un T sub 0 tal que delta evaluado en T sub 0, que sería igual a T sub 0 más 4, T sub 0, está igual a 0,7? Miren, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, interesante. Dado delta, R en R2 de T más 4, T, existe un T sub 0 tal que si a delta le evalúo en T sub 0, me quede 0,7. Veamos. Aquí tengo la igualdad de dos vectores. ¿Cómo igualo vectores? Componente a componente. Entonces, ¿qué me queda ahí? Me queda T sub 0 más 4 es igual a 0 y T sub 0 es igual a 7. De aquí, T sub 0 es igual a menos 4. De acá, T sub 0 es igual a 7. Respuesta, no existe. Es decir, el gráfico de delta no pasa por 0,7. Entonces, sería imposible calcular el límite en 0,7 por delta porque delta no pasa por 0,7. Ya. Si tienen más preguntas de límites, podemos continuar la próxima clase. Ahora sí, su compañero que me había dicho que quería que... Sí, profe. Dime cuál es. Ese me pide la curvatura en menos pi cuarto. A ver, ¿dónde? Ya, correcto. Miren, rapidito, atiendan esto, chicos. 2 minutitos regálenme, ya a las 9 en punto terminamos. Ustedes tenían la trayectoria alfa, bueno, alfa de x era igual a x, seno de x. Ustedes tienen que alfa prima es igual a 1 coseno de x, y ustedes tienen que alfa 2 prima es igual a 0, menos seno. Ya. Miren ustedes que el rato que ustedes hacen alfa prima cruz alfa 2 prima, porque recuerden ustedes que esto es la velocidad, esto es la aceleración, ustedes para la curvatura necesitan la norma de A cruz B sobre la rapidez al cubo. Entonces miren ustedes, el rato que ustedes tienen el producto cruz de alfa prima de la aceleración por la velocidad es esto, miren, y JK 1 coseno de x0, 0 menos seno de x0, esto es igual a 0,0, menos seno de x. Y el rato que quieren ustedes sacar la norma de 0, 0 menos seno de x, resulta que la norma es 0 más 0 más seno
cuadrado de x. Esto es igual a la raíz del seno cuadrado de x. Esta raíz es igual al valor absoluto del seno de x. Si ustedes sacaron la raíz como seno de x, esto está mal. Recuerden ustedes que la raíz de x cuadrado no es de x. La raíz de x al cuadrado es valor absoluto de x. Y ahí estuvo el error. Es por eso que a las personas que sacaron, qué sé yo, si la respuesta era 2 sobre 5, a las personas que hicieron menos 2 sobre 5 les he puesto el 50%, por esto. ¿Ya? Entonces, vamos acá arriba. La norma de un vector siempre es positiva. La rapidez, justamente la rapidez es la norma de la velocidad, entonces también es positiva y de esta forma la curvatura siempre es positiva. Y claro, la curvatura es la norma del vector curvatura. Entonces esto es curvatura y este es el vector curvatura. Entonces la norma de un vector tiene que ser positiva. Entonces quien me sacó que K es negativo está cometiendo un error, algunos errores. Primero, la definición de norma. ¿Qué es la norma? A la norma también se le conoce como longitud de un vector. O también la norma es la distancia de un punto al origen. ¿Ustedes creen que hay distancias negativas? No. Entonces la norma siempre es positiva. Y si no lo vieron de esa manera, entonces vamos pensando que la raíz del seno cuadrado es seno. Es la norma, el valor absoluto del seno. Por ahí estaba el error, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, me imagino que sí. Ya, listo. Ya, chicos, muchas gracias. Nos vemos el día jueves. No se olviden, de hoy en 8 tenemos el examen hasta lo que avancemos el día jueves. Obviamente, lo que avancen en ejercicios lo profundizaré en el examen. Como lo que voy a dar hasta el día jueves no va en los ejercicios de esta semana, simplemente irá algo similar, simple a lo que yo haga en la próxima clase, ¿sí? Bueno, de eso conversamos el jueves. Ya, chicos, gracias y estamos conversando, ¿sí? Chao, chao. Hasta luego, gracias. Chao, chao, ustedes, Hasta gracias. luego.